Dios les bendiga, hermano. Este es su hermano Harold Astor del Ministerio Es Necesario. Pertenezco a la iglesia Árbol de Vida del Concilio de Iglesias Pentecostales Jehová Nuestra Justicia Inc. Hoy le vamos a hablar de la lección número 7 acerca de la oración, ¿verdad? Las clases bautismales que estamos dando a los hermanos de la iglesia. Y el tema principal del día de hoy es la oración, lección 7. Como introducción tenemos que en el texto principal Jesús dice: pedid, buscad y llamad. Esto se relaciona con lo que hacemos con la oración y que siempre tiene resultados. En Lucas capítulo 11 versículos del 9 al 10 dice lo siguiente: y yo os digo, pedid y se os dará, y hallaréis. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aleluya. ¿Qué no es la oración? ¿Qué no es la oración? La oración no es un monólogo, no es un rezo como hacen los católicos, ¿verdad? O algunas otras religiones que rezan, porque esto significa hacer varias repeticiones, y esto no es otra cosa que orar consigo mismo. Cuando se reza, pues simplemente se hace en vana palabrería, como dice el Señor. Uno tiene que orar con el corazón. Se está repitiendo, pues eso el mismo Señor dice que no se haga. Bien. En Mateo capítulo 6, versículo 7 dice lo siguiente: Jesús dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Tercer punto de la introducción. ¿Qué es la oración? Es una relación o un andar de nuestro espíritu con Dios. Es la comunicación directa de nuestro espíritu con el Padre Celestial. Entonces dice en Mateo 11:24, hay cinco versículos, ¿verdad?, que certifican esto, lo que es la oración. La primera es Mateo 11:24, nos dice: por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, ¿verdad?, como dijimos ahorita en Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Ves? Orando. Lucas 6:26 dice: y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Ves? Siempre mantuvo orando. Lucas 21:36 dice lo siguiente: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Y Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Okay? Hay que mantener la oración, y la Biblia nos dice en repetidas ocasiones que hay que mantener la oración, porque Jesús mismo nos enseñó a orar. El primer tema de esta lección dice: orando según la voluntad de Dios. El primer punto de este tema dice: no soy yo quien ora, sino el Espíritu, que el Espíritu intercede a través de mí. El Espíritu nos va a mover a hacer la oración. A veces queremos, por nuestra carne, no vamos a orar ni 5 minutos. Si lo hacemos en el Espíritu, buscamos la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a hacer orar horas y horas y horas, o el tiempo que él entiende, ¿verdad?, el Espíritu Santo, que vamos a hablar con Dios. Dice aquí en Romanos capítulo 1 versículo 10, que rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Eso lo decía, ¿verdad?, según la voluntad de Dios, decía Pablo cuando iba a ir a visitarlo. Siempre que el Espíritu Santo y Dios interviniera, ¿verdad?, en su oración. En Romanos capítulo 8 versículo 26 a 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿verdad?, en la carne. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Okay? Segundo punto: si yo oro conforme a la voluntad de Dios, de seguro me va a escuchar, y si me escucha, está hecho lo que le pido. Dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos dice clarito: a su voluntad.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ok? Seguir su voluntad. La oración viene pidiendo la voluntad de Dios. Dice, pedirle a Dios lo que Él me ha prometido para mí. Y los míos es parte de la oración. Esas son peticiones. Ahorita más adelante vamos a estar explicando el orden, cómo debería ser una oración, ¿verdad? Para efectos para información suya, cómo podemos orar de una manera ordenada, organizada. Pero el Espíritu es el que vamos a ver. Pero hay unos puntos importantes por los cuales tiene que incluir en la oración para que sea efectiva. Dice aquí en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ok? Él te va a dar lo que te prometió dar, pero tienes que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Te encierra y en lo secreto, y en público Él te va a compensar. El segundo tema de esta lección sobre oración dice oraciones sin contestación. Aquí en este tema fui un poquito más enfático, porque sabemos que si somos dirigidos por el Espíritu Santo, pues no, vamos a estar en victoria y Dios nos va a escuchar, ¿verdad? Eso es algo que lamentablemente es lo más sencillo de escuchar, pero es lo más difícil que a los hombres, ¿verdad? A los que siguen la batalla de la carne, pues muchas veces se nos hace difícil trabajar esa situación. Por eso es que ahora, cuando hablemos de oraciones sin contestación, vamos a dar mucho énfasis en esto para que ustedes tengan una idea de las circunstancias, las situaciones que se dan cuando uno tiene problemas para orar, cuando uno se aleja de Dios porque ha dejado de orar. Así que yo les voy a dar unos hints a ustedes para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Y entonces eviten este tipo de situaciones para que estén en victoria en la oración. ¿Ok? Bien. Fui escudriñando según lo que Dios me iba poniendo en el corazón, y también busqué algunas alternativas y busqué una información bien interesante que, aparte de lo que ya se me había provisto, pues escudriñé más y pude encontrar mucho más información más adecuada para ustedes, personas que ya se van a bautizar, que están nuevos en la fe. Bien, primer punto de este tema, oraciones sin contestación, dice: si Dios no contesta mi oración es porque no es su voluntad lo que le pido. ¿Ok? Y aquí tenemos dos versículos que dicen eso. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay que ser pacientes, hermanos, en lo que le pedimos a Dios, porque Dios es paciente con nosotros para que ninguno, ¿verdad?, se pierda, más procedamos al arrepentimiento. Por eso, de la misma manera, tenemos que ser pacientes para con Dios cuando le hacemos una petición, ¿verdad? Porque en esta carne que tenemos aquí somos impacientes, por naturaleza somos impacientes. En el Espíritu, pues el Espíritu nos da paciencia, porque es uno de los frutos del Espíritu, no la paciencia. Pero al estar en la carne, estar impaciente, pues no resolvemos nada, porque la larga es la voluntad de Dios la que predomina. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, ¿ve?, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, lo que le acabo de decir. Segundo punto, razones porque no recibimos una contestación a la oración. Esto es bien importante que lo tengan en mente. Primero, son como 6 puntos aquí. Pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Estas son como 6 razones por las cuales yo de aquí que no recibimos una contestación a la oración. Primero es pecado en nuestras vidas. ¿Qué dice de pecado en nuestras vidas? Este es el obstáculo más básico y perseverante de nuestras vidas. El pecado nos aleja de Dios. La persona que vive en pecado o tiene pecados ocultos puede tener la certeza de que Dios no escuchará su petición, obviamente, porque hay una barrera, ¿no? Hay una barrera. El pecado hace ser una barrera entre tú y Dios. Tenemos 3 versículos que corroboran eso. Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿verdad?, el pecado, el Señor no me habría escuchado. ¿Ok? Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho, su pecado, ¿verdad?, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso le decía Isaías al pueblo. El pecado del pueblo de Israel hacía que Dios no les oyera, escondía su rostro, el rostro de ellos, para no escuchar las peticiones, las oraciones.
en Juan, en el Evangelio de Juan 9, verso 31, dice, y si sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Ve? No oye a los pecadores, pero si el pecador viene con un corazón contrito y humillado, hace una petición a Dios, y a ese sí lo va a escuchar porque lo hace de corazón. Pero aquel que está pecando, que tiene la concupiscencia de la carne, que está todo el tiempo pecando a conciencia, sabiendo que está pecando, Dios no lo va a escuchar porque tiene la barrera, como dije, tiene la barrera. Segundo punto en esta sección, dice motivaciones incorrectas, ¿verdad? Este es el segundo ítem. Motivaciones incorrectas, egoístas y orgullosas. Primero hablamos del pecado y la otra es la motivación tuya para tu orar. Son motivaciones incorrectas, que son egoístas y orgullosas. Aquí nos dice que nuestra motivación en la oración debe ser pedir las cosas de Dios, no para que nuestras necesidades se suplan, sino que Dios sea glorificado, sencillamente puesto. No se trata de nosotros, sino de Dios, que sea Dios el que se glorifique en nosotros. Las palabras en el nombre de Jesús implican en representación de Jesús, ¿verdad? Que sea Jesús el que interceda en esta oración. La oración efectiva es cuando oramos por lo que Él quiere, ¿okay? Lo que Él quiere es la voluntad de Dios. En Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, en sus deleites, ¿ves? En su concupiscencia, la carne. Pedimos porque queremos pedir para nosotros. Y así no son las cosas, porque Dios no te va a escuchar. Porque eso es una motivación incorrecta, egoísta de tu parte, si tú lo pides de esa manera. Tercero, falta de fe. Y la fe es un don de Dios, y por eso dentro de las oraciones tú tienes que pedir fe, ¿verdad? En la fe. Una de las cosas que yo siempre pido en la oración, pedir fe. Fe y discernimiento, ¿no? Pero fe sobre todo, porque después de la fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Por alguna razón la gente piensa que tener fe es sinónimo de desear con todo el corazón, pero no es así. Muchas veces queremos tener fe sin saber lo que Dios ha prometido. Esto es fe ciega, sin prueba ni fundamento. Esta fe no es bíblica, ¿no? Porque dice prometer una cosa, sí, tú me prometiste, pero si tú no tienes fe, que es así, si tú no haces la voluntad de Dios, pues no se te va a cumplir en tu vida, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Dios tiene sus promesas para aquellos, los que le siguen y los que le obedecen. Santiago 1, del 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, para el que duda, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra, ¿verdad? No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿ok? Tenemos que ser consistentes y aunque caigamos tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes de nuestra falta, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos, y Dios nos va a levantar nuevamente. Pero la concupiscencia de la carne no nos pone, ¿verdad? Si no tenemos el Espíritu Santo, no nos pone en perspectiva que estamos constantemente en ese deseo pecaminoso, ¿no? Esa concupiscencia pecaminosa. Al tener el Espíritu Santo, sí, nos redarguye, sabemos que hemos pecado, nos arrepentimos, nos levantamos. Y entonces comenzamos de nuevo y Dios nos oye. Y por eso, porque tenemos fe, sabemos que si hacemos eso, al tener fe en nuestra vida, sabemos bien que Dios nos va a escuchar. Porque hemos hecho las cosas con el corazón y en la voluntad perfecta de Él. Entonces, luego de eso, tenemos pecado en nuestras vidas, motivaciones incorrectas, falta de fe, y ahora vamos a la falta de compromiso. Esta pasión se pierde cuando oramos por orar o por obligación, ¿verdad? Eso son como cuando era católico, yo me crié en la iglesia católica, era católico, pues orábamos por orar y no pensábamos nada, hablábamos en la palabra. Yo me acuerdo, uno decía 20 palabras, pero de aquí no había nada. Hablamos, ni me acuerdo, decía 20 Padre Nuestro y 50 Ave María, la repetía con el papagayo, como decía cuando era chiquito, pero desde aquí a conciencia, con el corazón, nada. Esta pasión se pierde cuando oramos por orar o por obligación. Se pierde el propósito de la comunicación con Dios cuando perdemos el deseo de estar con Él. Entonces dice Mateo 15:8, este pueblo de sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ves? El corazón está lejos de Él porque habla mucha boca, ¡ay, gloria a Dios! Más nada, de la boca para afuera. Y por último,
¿verdad? Voy a repetir los puntos. Dice, ¿por qué no recibimos la contestación de Dios en la oración? Pecado, 1. Motivaciones incorrectas, egoístas y orgullosas. 2. Falta de fe. 3. Falta de compromiso. 4. Y la quinta, que eran 5, falta de perseverancia. Falta de perseverancia. Jesús planteó parábolas sobre la necesidad de orar y siempre, orar siempre y no desmayar. ¿Verdad? Orar siempre y no desmayar. Los que claman a Él día y noche recibirán de su justicia. No podemos orar una vez y ya. No te rindas pronto en tus oraciones por algo. Demuéstrale a Dios que vas en serio. ¿Ok? Que vas en serio. Tú estás orando todo el tiempo, estás meditando, ¿verdad? En la palabra, estás orando, pidiéndole a Dios. Hay una circunstancia, pues, ¿sabes? No te tienes que estar como, ¿verdad? Como un robot. En un momento dado puedes orar en cualquier momento, estando en la perfecta voluntad de Él. Lucas 11, de 5 al 8. Oigan bien esto. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Como quiera se levantar para que no lo moleste más, para salir del paso, como decimos aquí, para salir del paso le va a dar lo que le había pedido, ¿verdad? Así que así es Dios, ¿sabe? Uno tiene que ser consistente y ser tenaz, ¿verdad? En la oración, ser perseverante, porque pues hay mucha gente orando a la vez, y si Él ve la persistencia tuya, la perseverancia, Dios te va a compensar, Dios te va a escuchar. Ahora, hablamos aquí, este tercer punto del tema, ¿verdad? Y estamos hablando del segundo tema, ahora el tercer punto de este tema, dice, Dios contesta las oraciones de varias formas. Hay varias formas por las cuales Dios contesta las oraciones, y aquí tenemos 5 manifestaciones por las cuales Dios contesta las oraciones, ¿no? Cómo Dios las contesta. Primero, con voz audible. Dios te puede hablar, he oído, el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo es un personaje. He escuchado muchos testimonios de que Dios le habla audiblemente a la persona y le da las instrucciones directamente. Contesta las oraciones hablando como si estuviera hablando con otra persona. Y aquí le voy a dar unos ejemplos, versículos en la Biblia que corroboran que eso es así, ¿verdad? Tanto del Nuevo Testamento, estuve indagando, buscando, escudriñando en la Escritura, viendo las concordancias bíblicas, y pude, gracias a Dios, encontrar ejemplos de todas estas formas por las cuales Dios contesta las oraciones, cómo Dios las contesta. Bien, ya sea en el Viejo o en el Nuevo Testamento, pero Dios lo hace como Dios es Dios ayer, hoy y por siempre, es el mismo. Dios lo sigue haciendo, hermano. Entonces dice aquí, en Jueces, capítulo 13, versículo 8 y el versículo 13, son 2 versículos. Entonces oró Manoa. Manoa era el papá de Sansón, el papá de Sansón, Manoa, a Jehová, y dijo, oh Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Ese era Sansón, tenía un propósito Sansón, ¿verdad? Era un juez, fue un juez. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. O sea que ahí el ángel de Jehová se le apareció a Manoa, ¿verdad? Y le dio las instrucciones. Primero se le apareció a su mujer y después la mujer salió corriendo a buscarlo a él. Y Manoa recibió la instrucción directamente de Dios, del ángel de Jehová, como se le decía entonces. Manoa estaba tan contento que le quiso servir hasta un cabrito, y él dijo que quería estar con él, ¿verdad? Así como hizo Pedro cuando hubo la transfiguración de Jesús, que apareció Moisés y Elías, y quiso hacerle unas cabañitas para que se hagan con ellos, ¿sabes? Esa es la manera, ¿verdad?, de lo bien que se sentía Manoa en ese momento, igual que Pedro en aquel entonces. Así que Dios contestó directamente con voz audible, hasta se le apareció. Eso fue, imagínate, más todavía se le apareció ahí, pero que con voz audible le habló. En forma de visión, también, estamos en voz audible, en forma de visión. Y solo yo, Daniel, aquí hablando de la visión de Daniel, esto es terrible, ¿verdad?
Aquí estamos hablando en Daniel, Daniel capítulo 10, versículo del 7 al 12. Aquí hay 6 versículos, del 7 al 12. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, ¿verdad? La vio. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Se desplomó, ¿no? Estuvo como Juan, que quedó como medio muerto, de asustado que estaba. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, lo levantó, y sobre las palmas de mis manos, ¿no? Como gateando. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Pues me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, de tu Dios, fueron oídas tus palabras. O sea que el Señor Dios escuchó las palabras de Daniel y por eso le envió una visión a él, ¿verdad? Dice, vi aquella visión, vio la visión y al estar Daniel orando, pues Dios le contestó en visión: a causa de tus palabras yo he venido. ¿Ves? A causa de tus palabras, eso quiere decir, a causa de la oración de Daniel, él fue y le mostró la visión. ¿Ok? Así que en forma de visión, la primera es voz audible y en forma de visión también. En forma de sueños, Dios también contesta en sueños. También he escuchado mucho, ¿verdad? Testimonios que también lo hacen sueños. Entonces dice, Génesis 41:25. Entonces respondió José a Faraón, ¿ves? Este es bien famoso José por sus sueños. José a Faraón, cuando le interpretó el sueño a Faraón. Mira cómo dice. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios, mira, hablando del sueño, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. O sea, lo que quiere decir aquí es, Faraón no entendía el sueño. Entonces, en ese momento José estaba encarcelado. Entonces hay uno de los sirvientes de él se acordó cuando estaba en la cárcel lo que le había dicho José, ¿verdad? De que se acordara de él por todas las cosas que había hecho, pero se había olvidado de él. Pero tuvo que ocurrir el sueño de Faraón para entonces Dios obrar en la vida de José. Entonces ahí este sirviente se acordó de José y trajo a José frente a Faraón para que interpretara el sueño, porque sabía que interpretaba sueños. Por ende, cuando el Faraón pues le pidió que interpretara el sueño, obviamente pues tuvo que estar en contacto con Dios, en comunión con Dios. Una vez Dios le muestra a José el sueño, pues entonces él le revela el sueño a Faraón, ¿ok? Pero tiene que estar en comunión con Dios, tiene que comunicarse con Dios para que entonces Dios le muestre el sueño. Por eso que Dios habla aquí, que Dios le muestra sueños también a las personas y le habla a través de un sueño para contestar esas oraciones, ¿ok? Lo que hace, en la cuarta, lo que hace sentir en tu corazón, Dios te contesta poniéndote esa inquietud en tu corazón. También. A mí me lo hace mucho, a mí me lo hace en el pensamiento, me lo hace en el corazón, ¿verdad? También, parte pues lo que es del pensamiento y el corazón, pues va de la mano, ¿no? Lo que te pone en tu espíritu, lo que tú sientes en tu espíritu y pone en tu pensamiento. Dios me habla mucho a través del pensamiento. Y lo que huele en mi corazón. Así que cuando yo siento la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo siento que Dios me habla a través del pensamiento, lo que pone en mi corazón, ahí yo actúo, ahí inmediatamente yo actúo. Dice en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37, dice, respóndeme Jehová, respóndeme. Eso es una súplica, eso es, está orando en ese momento, ese era Elías. Respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ese es el momento crucial cuando Elías confrontó a los brujos, ¿verdad? Que estaban que Jezabel los tenía, los 450 brujos que adoraban a las imágenes de Baal. Y entonces, cuando llegó el momento, como estuvieron todo medio día completo clamando a Baal y Baal no contestaba,
Ahí vino entonces el siervo de Jehová, Elías, preparó ¿verdad? El lugar para el sacrificio del Señor. Y entonces cuando lo preparó completito, pues ahí vino y clamó a Dios para que bajara fuego del cielo, ¿verdad? Para demostrar que él sí tenía el verdadero Dios. ¿Y qué pasa? Cuando él clama, cuando él ora al Señor, cuando ora al Señor, la respuesta de Dios cuando viene y baja fuego del cielo hace que el pueblo cambie, torne su corazón hacia Dios. ¿Ves? Entonces ellos reconocieron a Dios, a Jehová como su Dios. Y todo el pueblo clamó a Dios, ¿verdad? Y se postró, porque reconocieron cuando vieron ese milagro tan terrible de descender fuego del cielo. Entonces reconocieron eso y su corazón cambió. Por eso es que dice, voy a repetir otra vez, importante: responde Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Ves? Cuando Dios responde a tu corazón, va a cambiar y tú vas a ser obediente a la voz de Dios, porque respondió a tu corazón. Seguimos. La última es por la manifestación del Espíritu Santo y las señales, milagros y prodigios. Es parecida a la anterior, pero una cosa es, ¿verdad?, cuando cambia el corazón del hombre. Tengo dos ejemplos aquí, también en Primera de Reyes, capítulo 17, 22. Dice: oh Jehová oyó la voz de Elías. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Ves? La viuda que estaba sustentando a Elías en aquel entonces, en momento de sequía terrible, sustentaba a Elías de noche. Ahí venía, hizo un milagro de que dieran el alimento todos los días, ¿verdad? A la casa cuando había hambruna. Dios le suplió a la mujer, Dios suplió esa casa mientras ella estuvo allí. De momento el niño muere, ¿verdad? Le causa una enfermedad, pero hay un propósito de Dios, ¿verdad? Murió. Entonces la viuda se atribuló muchísimo, ¿verdad? Porque, como quien dice, le recriminó el que viniera allí, ¿verdad? Y que haya muerto, ¿verdad? Como que dice, culpándolo a él porque él llegó allí. Entonces ahí se le tiró 7 veces al niño, lo abrazó 7 veces y estuvo clamando a él, ¿verdad? Para hacer la historia como fue. Y ahí entonces Elías clamó encima del niño y Dios le respondió, lo resucitó. Y eso fue lo que pasó ahí. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Así fue como fue la cosa. Entonces en Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sabes? Sanados, cuando perdonan el pecado, son sanados por dentro y por fuera también. Porque Santiago habla también de ir, cuando estás enfermo, ir con los ancianos de la iglesia, ungirlos con aceite, y la oración del justo sanará al enfermo. ¿Ok? Aleluya. La oración eficaz del justo. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿ves? Él le dice ahí: gloria a Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. ¿Ok? Así que vamos a pasar al tercer tema de esta lección, que se dice: ¿cuándo se puede orar? Primero hablamos, hicimos la introducción, hablamos de orando según la voluntad de Dios, y le hablamos. Las oraciones sin contestación, ya dimos los ejemplos, ¿verdad? El por qué Dios no nos contesta. También como, ¿verdad? Dios nos contesta, entonces la forma en que Dios contesta, ¿no? Y ahora vamos a hablar de cuándo se puede orar, ¿verdad? Esto es un tema un poquito largo, pero es bien importante, para mí es crucial, ¿verdad? Para ustedes entender sobre la oración. Dice, primer punto: es importante que diariamente se separe un tiempo para orar. Diariamente tenemos que orar todos los días. Tenemos 3 ejemplos que lo dicen. Vivirá, dice Salmo 72:15, dice: vivirá y se le dará el oro de Sabá. Y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Repito, Salmo 72:15. Vivirá y se le dará el oro del Sabá. Y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. ¿Ok? Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre
y no desmayar. ¿Ve? Orar siempre y no desmayar. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar. Esta es sencilla, cortita. Orad sin cesar. Seguimos. Segundo punto. Jesús oraba, ¿verdad? Ahí tenemos, Jesús oraba por la, ahí decimos, por la noche. Jesús oraba por la noche. Aquí vemos en 2 versículos cortitos, ¿verdad? Decimos en Mateo 14, 23. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Ok? Oraba en la noche. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Ves? Ya por la noche oraba. En la madrugada. La madrugada. Aquí el versículo lo dice de otra manera, pero es la madrugada. Dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea, es la madrugada, ¿no? En la mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Ok? Aleluya. Y por la tarde, ¿cómo sabemos que es por la tarde? Yo les explico ahora por qué es por la tarde. Esto hay que tener un poquito de entendimiento en esto, porque no dice que es por la tarde, pero cuando unimos los versículos, tenemos que entender que fue así. Marcos 6, capítulo 6, versículos del 45 al 48, dice lo siguiente. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Eso fue cuando reunió a los 5,000, ¿verdad? Y les dio de comer. Jesús pues se quedó con ellos para despedirlo, pero le dijo a los apóstoles que se fueran en la barca. Ya habían pasado tiempo, pero había que cruzar al otro lado del mar, que era bastante lejos. Dice uno de los, creo que Marcos dice cuántos estadios eran, 20 estadios, son enormes, ¿verdad? Era lejos. Así que tardaron en hacerlo, ¿no? En lo que Jesús despidió a la multitud y fue a orar y terminó y caminó en las aguas. Fue mucho tiempo, o sea que era bien lejos el sitio. Hay que imaginar todas esas cosas para que uno tenga una idea, como si uno estuviera allí, cómo fue que sucedió. Vuelvo y repito. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, quiere decir al otro lado, ¿no? En la otra ribera del río. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, o sea, no había llegado la noche, por eso es que yo digo en la tarde, porque al venir la noche, entonces ocurre lo que ocurrió, o sea que estuvo durante la tarde orando. La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Ve? Ahí está el evento, termina de orar, ¿ve? Y al venir la noche termina de orar y ahí sucede lo que sucedió. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche es desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, más o menos ese periodo. Era bien tarde, bien temprano en la madrugada. En la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Ok? Ese es el propósito, ¿verdad?, de Dios, pero él quería dejarse ver, ¿no? Para que vieran el milagro. Fue al monte a orar y al venir la noche, ahí fue que ocurrió todo eso. O sea que antes de eso, antes de venir la noche, ya estaba orando. Así que oró por la tarde también. Y el tercer punto de lo que quiere decir este tema de cuándo se puede orar, dice: será más fácil desarrollar una vida de oración cuando nos comprometemos a orar a la misma hora todos los días. También uno tiene que tener como un schedule, ¿verdad? Cuando vas a orar intensamente. Porque tú puedes orar en cualquier momento, pero si quieres orar intensamente con tus peticiones, todo lo que vamos a explicar ahora, pues se trata de mantener consistencia en eso. Por lo menos, aunque no es la misma hora, pues separar un momento para Dios. Entonces dice el otro tema, dice, ¿cómo debo orar? Hablamos primeramente en esta lección, en la introducción, venimos orando según la voluntad de Dios, es una, oraciones sin contestación, cuándo se puede orar, y ahora vamos a hablar de cómo debo orar. ¿Okay? Ahora vamos a dar una explicación corta de cómo debemos estructurar la oración, ¿verdad? Eso según el Espíritu te mueve, pero más o menos tener una idea del por qué debemos estructurar la oración, ¿verdad? De una forma ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Dice el primer punto aquí, de 3 puntos que vamos a hablar, dice: la oración debe llevar un orden, ¿ve?, para poder cubrir todas las áreas.
porque el Señor nos enseñó a orar, ¿verdad? Y cubrió todas esas áreas. Mateo 6, del 9 al 14 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Ve? Aquí hay mucho de todo lo que está aquí, pues está conciso en lo que les voy a explicar ahora. Sugerencias del orden. Aquí damos 6 pasos, 6 cosas que deben estar en las oraciones de nosotros. Primero, comenzamos la alabanza, alabando a Dios. Primero, ¿verdad? Porque Jesús pues le dice: tuyo es el reino, la gloria, el poder, ¿verdad? Decimos: te ayudará a crear un ambiente espiritual. Ahí empieza el Espíritu a envolverse contigo en la oración, alabando a Dios, porque Dios se mueve en la alabanza. Tú comienzas a alabar a Dios y entonces el Espíritu que mora en ti, el Espíritu de Dios que mora en ti, comienza a manifestarse. Eso te va a ayudar a ti a tener la comunión, a empezar tu comunión con el Señor, alabando al Señor. Luego viene la parte del arrepentimiento, lo que ya hablamos ahorita, que ahí Dios no te va a escuchar si tú estás en pecado, tienes pecados ocultos, tienes algún pecado, algo que tú no has hecho y tú no le confiesas a Dios ese pecado, Dios no te va a escuchar. Por eso tienes que asegurarte de arrepentirte de tus pecados, de estar bien consciente de lo que tú has hecho, ¿verdad? Y si no te recuerdas, como humanos que somos, si no recordamos, es pedir perdón por los pecados que hemos hecho, para estar limpios delante de Dios y que Dios nos escuche, ¿verdad? Porque en pecado, esto es de desobediencia con Dios. Primero te humillas, o sea, alabas a Dios, te humillas, te arrepientes, para que Dios te pueda escuchar por ahí para abajo, ¿verdad? Dice: el arrepentimiento tiene que ver con remover posibles obstáculos para comunicarte con Dios. La tercera, agradecimiento, ser agradecido, ¿verdad? Gracias por el día, gracias por la vida, gracias por todas las cosas que ha dado. Aquí dice agradecerle a Dios por todos sus beneficios contigo, por lo que te ha dado, ¿verdad? Yo pues cuando oro, pues doy gracias por los alimentos que me ha dado en el día, por la transportación que tengo, por la casa donde me cobijo, ¿no? Por los hijos, por la familia que tengo, ¿sabes? Que están bien. Damos gracias por todo, ¿verdad? Porque su Hijo dio la vida por mí, ¿verdad? Porque dio a Jesucristo, porque dio la vida por mí, también yo doy gracias por eso, ¿verdad? Y por muchas otras cosas uno tiene que dar gracias. Luego que está el agradecimiento, porque tú das gracias a Dios, está la intercesión, somos intercesores. Por eso que Dios, cuando le habló a Elías no sabía, se creía que se sentía solo. Dios: yo tengo un remanente de 7,000 almas que no han doblado sus rodillas a los Baales, porque intercedían día a día. Dios, mira, si no fuera por los intercesores, por ese remanente que queda fiel ahí, este mundo estaría, ¿sabes? Dios siempre va a tener un remanente fiel que no ha doblado sus rodillas a los Baales. Por eso es que yo siempre doy gracias también por esos intercesores. Uno siempre tiene que interceder para incrustarse dentro de ese remanente, para estar dentro del remanente y hacer y pedir por los más débiles, por los que se han apartado, ¿verdad? Por los que pedir por las ovejas que están apartadas, por aquellos que están sellados con el sello de Dios. Pues mira, pedir por ellos, por sacarlos de la apostasía, lugares de apostasía, lugares de falsos profetas, sacarlos de prostíbulos, de la droga, de cuánta cosa hay, pedir los que están en los hospitales, los que están en las cárceles, cosas así, interceder por esas personas que necesitan en este momento, que no están en la posición que estamos nosotros, que estamos clamando a Dios, buscando a Dios, que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos ayuda, nos redarguye, nos levanta, ¿verdad? Así que todas esas cosas que no están en la posición que nosotros estamos ahora, ¿verdad? Privilegiados, porque somos privilegiados, estamos insertados en la vid verdadera que es Jesucristo, aleluya. Así que tenemos que interceder por los hermanos. Ora por los tuyos, amigos, país, etcétera, también por las autoridades. Pablo siempre habla que pedir por las autoridades, siempre es bueno, pedir por el pueblo de Israel, por la ciudad de Jerusalén, también nos pide que pidamos por ellos. Eso es una de las peticiones que Dios nos da también, ¿verdad? Pedir por ellos, pedir por las situaciones que están pasando en los países, sobre todo en Estados Unidos, por las cuales nosotros somos dependientes de ellos, ¿verdad? Por las situaciones tan terribles que están pasando allí. Así que
por muchas situaciones nosotros tenemos que interceder. Y por interceder por nuestro gobernador y las autoridades que nos riegan a nosotros. También hacer peticiones personales, necesidades personales, decisiones, propósito divino, ¿verdad? Situaciones que también nosotros tenemos. Intercedemos por aquellos que tienen necesidad, pero también hacemos peticiones por nuestras necesidades también, ¿no? Primero buscamos la dirección de Dios, ¿verdad? La alabanza, alabamos a Dios para que el Espíritu se vaya envolviendo en nosotros y sea el Espíritu que hable como conviene a Dios, ¿verdad? ¿Cómo oramos? ¿Cómo conviene? Pues no sabemos, solamente el Espíritu sabe cómo conviene a Dios que oremos. Así que ya vamos al arrepentimiento, porque Dios quiere que nos arrepintamos para que no esté esa pared entre medio de Dios y nosotros y Dios nos pueda escuchar. Entonces damos agradecimiento, damos gracias por lo que Dios nos ha dado, que es de Él. Dios nos ha dado eso, intercedemos por los que necesitan y hacemos las peticiones por las cosas, por las necesidades de nosotros, ¿ok? Son necesidades personales, decisiones, propósitos divinos, etc. Entonces, finalmente, todas estas cosas tienen que ir a la mano de la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra, como hablamos ahorita al principio, ¿no? Tiene que ser la voluntad de Dios. Practicar esto permitirá que Dios progresivamente con el tiempo manifiesta su voluntad en tu corazón, ¿ok? Si hacemos la voluntad de Dios, estamos en obediencia, Dios nos va a escuchar. Sugerencia del orden: alabanza, arrepentimiento, agradecimiento, intercesión, petición y voluntad de Dios. Esas son las 6 que estoy sugiriendo, ¿verdad? Puede ser diferente según el Espíritu te mueva, pero esto son unas ideas, ¿verdad? Para que tú tengas en mente de cómo tenemos que orar o qué cosas se incluyen en la oración. Entonces, tercer punto y último punto de este tema, dice: cierra todas tus oraciones pidiendo en el nombre de Jesús, amén, ¿ok? En el nombre de Jesús, porque dice en Juan 14, 13, 14, Juan capítulo 14, versículo del 13 al 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, ¿ok? Así que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús, amén, ¿ok? Amén, para decir que así sea. Entonces tenemos el cuarto tema de esta lección: posiciones físicas para orar, ¿verdad? Eso son otra sugerencia también, por la cual en qué posiciones físicamente pues podemos orar. La Biblia no nos ordena una posición específica, aunque sí nos muestra algunas que podamos adoptar durante el periodo de oración. Dice, algunas posiciones físicas son de pie, estando de pie, sentado. Podemos orar sentado, de rodillas, que es la que más comúnmente se hace, ¿verdad? Acostado, así yo lo hago, yo oro acostado en mi cama. Cuando voy de madrugada, como hace frío, pues me gusta, no sé, siempre me gustó dormir acostado. Abro los ojos, aunque esté todo oscuro, pues abro los ojos, si los cierro, ¿verdad? Pues trato de mantener mi comunicación con Dios todo el tiempo. Si hay que reprendemos también, lo que sea, lo que surge en el momento, pues lo que el Espíritu me diga, eso yo lo voy a hacer. Pero a mí me gusta orar así. Postrado también, postrado más o menos como acostado, inclinado, de todas maneras, ¿sabes? Es lo que sugerimos, ¿verdad? Podemos orar. Porque tú puedes estar, mi esposa dice que va cocinando y va orando también, ¿sabes? Va haciendo algo y siempre está en lo que vaya haciendo, guiando el automóvil, pues también, ¿sabes? Tú también alabas a Dios y oras, haces tus peticiones, aprovecha. Yo lo he hecho también mientras voy manejando. Así que hay de muchas maneras, ¿verdad? Se puede orar. En conclusión, hay muchas cosas que Dios no hace porque nadie se lo pide, ¿verdad? Hay cosas que se nos olvidan, pero por eso que tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo, para que el Espíritu nos diga qué cosas conviene pedir. Si tomo el tiempo para conocer a una persona, no voy a saber qué desea, ¿verdad? Si tomo el tiempo para conocer a Dios mediante la oración, no voy a saber lo que Él desea para mí. Por eso que tenemos que estar en constante comunión, constante oración, porque entonces Dios también nos habla, porque si no oramos, Dios no nos va a hablar, ¿verdad? Porque leer la palabra sí es suficiente, pero tenemos que orar también, porque Jesús lo hizo también, y Jesús es Dios. O sea, tuvo que también orar al Padre, porque Él se sometió a la voluntad del Padre. Jesús oraba en la madrugada por muchas razones. Yo entiendo que también era por la guerra espiritual,
¿verdad? En ese momento él conocía, ¿verdad?, lo que se movía en el ambiente, y él aprovechaba ese momento, ¿verdad?, para que también la gente no lo interfiriera, no lo interrumpiera. Pues buscar los momentos más de calma, más de paz, para tener su mente puesta en su Padre. Entonces, segundo y último punto, dice: el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad y nos guiará cuando nuestra relación con el Padre se mantiene viva en constante comunicación con Él. Jesús nos enseñó a cómo orar y nos advierte de la necesidad de orar continuamente para escapar de las tentaciones del diablo y poder someter la carne. ¿Ok? Esa es otra de las cosas. Velad y orad, dice aquí en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ok? El espíritu me dice, por eso que uno tiene que buscar espiritualmente cómo orar. El espíritu que sea el que ore por nosotros, porque si oramos en la carne, eso se va de la boca para afuera. El espíritu es el que nos conecta con el Señor, por eso tenemos el Espíritu Santo, porque Dios es nosotros. La manera que Dios nos va a escuchar es que sea el Espíritu de Dios el que hable con Dios mismo. ¿Ok? Por eso Dios nos da esa ventaja. Somos agradecidos por eso. Pues vamos a alabar a Dios para que Dios se mueva en nuestro corazón, Dios se mueva en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y sea el Espíritu el que hable a Dios directamente, hermano. Pues hasta aquí la clase, la lección de hoy. Dios les bendiga, hermano, y espero que le haya sido de mucho provecho. Dios les bendiga. Un abrazo.